Entre 1940 y 1950, prácticamente toda la población alfabetizada del país leía cómics, al menos una vez a la semana. Había una industria editorial consolidada y una multitud de historietistas profesionales. México tiene una tradición comiquera como pocos países. A principios de este siglo, solo Japón superaba nuestro índice de lectura de historietas. Sin embargo, los comiqueros contemporáneos todavía batallan para que se haga, se publique y se lean historietas mexicanas. Hola, soy Jalil Bonilla y hoy hablaré dentro de la metodología Success sobre artistas mexicanos de cómics en este mundo globalizado. ¿Por qué nuestros comiqueros se sienten huérfanos de tradición, sobre todo siendo que en México se publicó y se leyeron cómics de manera masiva? La verdad es que la historia de los cómics mexicanos no ha sido aliada de su desarrollo. Hoy, hacer cómics no es continuar un oficio de arraigue firme, sino forjar lo que apenas existe, manteniéndose en pie bajo el peso de la realidad. Quienes impulsaron el cómic que actualmente conocemos tuvieron que abrir nuevas rutas a contracorriente, tanto de los triunfos como de los fracasos de la historieta tradicional. Los últimos años se ha tratado de hacer otro tipo de industria editorial, llamar a otra lectura, explotar otra creación, fundar el cómic otra vez. La historieta moderna en México es posrevolucionaria y está marcada por la contradicción entre la imitación del modelo extranjero y la búsqueda reivindicadora de lo nacional. El cómic mexicano de los 40 fue el más rápido del mundo. Se escribe, se dibuja, se publica, se lee y se desecha con velocidad inigualable. Se vuelve fuente de enriquecimiento y pronto los competidores se convierten, inclusive se veían como mafiosos que retenían a los dibujantes como si fueran esclavos. Hacia la segunda mitad de los 50 asoman los primeros comic books y las historietas noveladas. La historieta siguió poblando la vida cotidiana de los mexicanos hasta los 70. Después reinó la televisión. Y como dijo Armando Bartra, la derrota de las historietas es la derrota de la lectura. Los mexicanos no hemos dejado de leer historietas para leer otra cosa, simplemente hemos dejado de leer. Para los 80, la historieta mexicana había decaído y los comiqueros eran una secta de un submundo completamente fuera de lo legal, fuera de lo tradicional. Era mal visto. Y en enero de 1992, un grupo de comiqueros valientes clavaron su bandera bajo la dirección de Víctor del Real, abogando por un cómic independiente. La revista El Gallito Inglés, que después se convirtió en Gallito Comics. Otras iniciativas emergieron en el nuevo siglo: el colectivo Molotov, el grupo Corrosión, el estudio F de Monterrey, entre otros. Pero hay que decirlo, la historieta mexicana emprendió su camino por el nuevo siglo sin recibir apoyos significativos o atención de la industria editorial o de instancias gubernamentales algunas. En pleno 2022 hay que señalar un cambio importante en cuanto a narrativa gráfica. Ya no existen tirajes enormes y no es común ver un cómic debajo de cada brazo, pero la historieta está experimentando un nuevo auge, uno diferente que no es parte continua de aquella tradición del cómic popular mexicano. Ya no existen las grandes editoriales de distribución masiva ni los temas y estilos de la vieja historieta, pero el cómic sigue ahí, en las resistencias de los comiqueros independientes. Tal como el caso particular del que hablamos en el video anterior, Joshua Hernández, que en una entrevista nos platicaba lo siguiente. Mi nombre es Joshua Hernández, soy narrador gráfico del Estado de México, de Catepec. Y bueno, yo inicié a trabajar cómics desde hace 5 años aproximadamente. Me dedico a hacer cómics para niños, entonces mi principal proyecto es hacer historietas para que los niños vayan conociendo el lenguaje de la gráfica nacional y voy conjuntando elementos de tradiciones populares y después los voy transformando en historieta. Pues resulta ser que había un problema cuando yo empecé a hacer cómics, y es que el lector natural de cómics es más adolescente, y en México se acostumbró a consumir manga y acostumbró a consumir cómic de otros países y no tanto el nacional. Entonces nuestra idea es crear lectores desde temprana edad de cómic nacional para que les sea menos difícil consumir lo nacional a futuro. Bueno, que a diferencia de otros países, el hacer cómic en México tiene que ver más con la resistencia y con ser constante en el trabajo. Justamente durante el mes de octubre de este año realicé una serie de tips para autores que quieran iniciar a hacer cómics en formato de cómic.
Como se darán cuenta, la historia de artistas mexicanos en el mundo de los cómics ha sido difícil, poco dignificada, pero la esencia que ponen todos estos artistas nos enaltece como país en un mundo en el cual las historias mexicanas comienzan a tomar valor. La distribución de cómics global se enfoca en un producto que muchas veces ya se clasifica como menos creativo, guiado por una lógica comercial a costa de los contenidos. E inclusive se puede notar que mientras más bajas eran las ventas, inclusive menos ropa había en protagonistas. Lo cual fue un remedio que no logró resistir la creciente hegemonía del manga y de los superhéroes estadounidenses. Por lo cual, como le mencionábamos de igual manera en el video anterior, debemos explotar nuestra mitología y apoyar a los artistas de nuestro país, más en tiempos digitales, más como fuese el caso en el cual presentábamos que Joshua liberaba completamente su biblioteca, sus creaciones de cómics hacia toda la población, para que fuese conocida, fuese partícipe de esta nueva corriente de comiqueros que se están desarrollando en nuestro país. Por lo cual insto a todos ustedes a consumir productos locales, productos que ya sean dibujos, ya sean historias, ya sea arte. Porque a final de cuentas todo esto se convierte en arte. Arte mexicana, manos mexicanas, con historias mexicanas. Muchas gracias. Consume cómics mexicanos y nos leemos en la siguiente página.